Evangelio de Lucas capítulo 21, comentario de William MacDonald. Las dos blancas de la viuda, versículos 1 al 4. Dice: Capítulo 21. La ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mientras Jesús contemplaba a unos ricos echar sus ofrendas en el arca del tesoro del templo, se sintió afectado por el contraste entre los ricos y una viuda pobre. Ellos daban algo, pero ella lo había dado todo. En la estima de Dios, ella dio más que todos ellos juntos. Ellos daban de lo que les sobra, ella, en cambio, dio de su pobreza. Ellos daban lo que les costaba poco o nada, ella dio todo el sustento que tenía. El oro de la riqueza que se da porque no se necesita, lo echa Dios al abismo sin fondo. Pero el cobre teñido de sangre lo levanta Él y lo besa, transformándolo en el oro de la eternidad. Bosquejo de acontecimientos futuros, versículos 5 al 11. Los versículos 5 al 33 son un gran discurso profético. Aunque se parece al discurso del olivete en Mateo 24 y 25, no es idéntico al mismo. Una vez más, deberíamos recordar que las diferencias en los evangelios tienen un profundo significado. En este discurso encontramos al Señor refiriéndose alternativamente a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y luego a las condiciones que precederán a su segunda venida. Es una ilustración de la ley de la doble referencia. Sus predicciones iban a tener pronto un cumplimiento parcial en el asedio de Tito, pero tendrán un posterior pleno cumplimiento al final del período de la tribulación. El bosquejo del discurso parece ser como sigue. 1. Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, versículos 5 al 6. 2. Los discípulos preguntaron cuándo iba a suceder esto, versículo 7. 3. Jesús dio primero una imagen general de los acontecimientos que iban a preceder a su propia segunda venida, versículos 8 al 11. 4. Luego dio en grandes rasgos la caída de Jerusalén y de la era que seguiría, versículos 12 al 24. 5. Finalmente les refirió las señales que precederían a su segunda venida y apremió a sus seguidores que viviesen esperando su regreso, versículos 25 al 26. Versículos 5 al 6 dice: Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mientras algunos de la gente admiraban la magnificencia del templo de Herodes, Jesús les advirtió que no se concentrasen en los objetos materiales que pronto pasarían. Llegarían los días en que el templo quedaría totalmente arrasado. Versículo 7 dice: Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Los discípulos sintieron inmediatamente curiosidad por saber cuándo iba a suceder aquello y qué señal indicaría su inminencia. Su pregunta se refería indudablemente a la destrucción de Jerusalén. Versículos 8 al 11 dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo:
Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. La respuesta del Salvador parecía al principio llevarlos hacia adelante al fin de la era, cuando el templo sería destruido de nuevo antes del establecimiento del reino. Habría falsos mesías y falsos rumores, guerras y sublevaciones. No solo habría conflictos entre las naciones, sino también grandes cataclismos de la naturaleza, terremotos, hambres y pestilencias, terrores y grandes señales en el cielo. El período antes del fin, versículos 12 al 19. Versículos 12 al 15 dice: Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En la sección precedente, Jesús había descrito acontecimientos inmediatamente anteriores al fin de la era. El versículo 12 es introducido con la siguiente expresión: pero antes de todas estas cosas, de modo que creemos que los versículos 12 al 24 describen el periodo entre la época del discurso y la futura tribulación. Sus discípulos serían arrestados, perseguidos, juzgados ante poderes religiosos y civiles y encarcelados. Podría parecerles un fracaso y una tragedia a ellos, pero en realidad el Señor predominaría para hacer de todo aquello un testimonio para su gloria. Ellos no debían preparar su defensa por adelantado. En la hora crítica, Dios les daría una especial sabiduría para decir cosas que dejarían totalmente confusos a los que se les opusiesen. Versículos 16 al 18 dice: Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Habría perfidia en las familias, los parientes inconversos se entregarían a los cristianos, y algunos serían incluso muertos debido a su testimonio de Cristo. Hay una aparente contradicción entre el versículo 16, matarán a algunos de vosotros, y el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto solo puede significar que aunque algunos de ellos muriesen como mártires por Cristo, su preservación espiritual sería completa. Morirían, pero no perecerían. Versículo 19 dice: Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El versículo 19 indica que los que resistan pacientemente por Cristo en lugar de renunciar a Él, demostrarán así la realidad de su fe. Los que sean genuinamente salvos se mantendrán fieles y leales a toda costa. La RSV lee: por vuestra persistencia ganaréis vuestras vidas. La sentencia sobre Jerusalén, versículos 20 al 24. Ahora el Señor toma con claridad el tema de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Este acontecimiento quedaría señalado por el hecho de que la ciudad sería rodeada por los ejércitos de Roma. El cristiano de aquellos primeros tiempos, el año 70 después de Cristo, tenía una señal específica para introducir la destrucción de Jerusalén y el arrasamiento del hermoso templo de mármol. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Esta debía ser una señal positiva de la destrucción de Jerusalén y ante la señal debían huir. La incredulidad podría arguir que con un ejército rodeando las murallas de la ciudad, la huida sería imposible, pero la palabra de Dios nunca falla. El general romano retiró sus tropas por un breve periodo de tiempo, dando así oportunidad a los judíos creyentes para escapar,
y lo hicieron. Se fueron a un lugar llamado Pela, donde fueron preservados. Cualquier intento penetrar nuevamente en la ciudad sería fatal para ellos. La ciudad estaba para ser castigada por haber rechazado al Hijo de Dios. Las mujeres encintas y las que estuviesen criando se encontrarían en franca desventaja. Se verían dificultadas de escapar del juicio de Dios sobre la tierra de Israel y sobre el pueblo judío. Muchos serían los muertos y los sobrevivientes serían llevados cautivos a otras tierras. La última parte del versículo 24 es una notable profecía de que la antigua ciudad de Jerusalén quedaría sujetada al gobierno gentil desde aquel entonces hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No significa que los judíos no pudiesen controlarla por algún breve periodo. El pensamiento es que estaría constantemente sometida a invasión e interferencia por parte de los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. El Nuevo Testamento distingue entre las riquezas de los gentiles, la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles. Las riquezas de los gentiles, como se menciona en Romanos 11, 12, ¿qué dice? Romanos 11, 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11:12 se refiere al puesto de privilegio de que gozan los gentiles en el tiempo presente, mientras Israel está temporalmente puesto de lado por Dios. 2. La plenitud de los gentiles. Romanos 11, versículo 25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25 es la época del arrebatamiento, cuando la novia gentil de Cristo será completada y tomada de la tierra, cuando Dios reanudará sus tratos con Israel. Los tiempos de los gentiles. Lucas 11:24. Comenzaron en realidad con el cautiverio babilónico, 521 a.C., y se extenderán hasta el momento en el que las naciones gentiles dejen de ejercer el control sobre la ciudad de Jerusalén. Bien, Lucas. Capítulo 21, versículo 24, dice lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Versículos 20 al 24 dice: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. A lo largo de los siglos, desde la época de las palabras del Salvador, Jerusalén ha sido mayormente controlada por las potencias gentiles. El emperador Julián el Apóstata, 331 a 363 después de Cristo, trató de desacreditar el cristianismo intentando refutar esta profecía del Señor.
Por esta causa, alentó a los judíos a reconstruir el templo. Ellos se dedicaron de buena gana a la tarea, incluso empleando palas de plata en su despilfarro. Pero mientras trabajaban, se vieron interrumpidos por un terremoto y por bolas de fuego que surgían del subsuelo. Tuvieron que abandonar el proyecto. La segunda venida, versículos 25 al 28, dice: La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estos versículos describen las convulsiones de la naturaleza y los cataclismos en la tierra que precederán a la segunda venida de Cristo. Habrá perturbaciones implicando el sol, la luna y las estrellas, perturbaciones que serán claramente visibles desde la tierra. Los cuerpos celestes se moverán de sus órbitas. Esto podría hacer que el eje de la tierra se inclinase. Habrá grandes olas de agua que barrerán regiones de los continentes. El pánico se apoderará de la humanidad a causa de cuerpos celestes en un curso de casi colisión con la tierra. Pero hay esperanza para los piadosos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La higuera y todos los árboles, versículos 29 al 33. Versículo 29 al 31 dice: También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Otra señal que indicará la inminencia de su regreso será que brotarán la higuera y todos los árboles. Aquí, la higuera es un buen símbolo de la nación de Israel. En los últimos días comenzará a dar evidencia de una nueva vida. Desde luego, no carece de significación que después de siglos de dispersión y oscuridad, la nación de Israel fue restablecida en 1948 y es ahora reconocida como miembro de la familia de las naciones. El hecho de que los otros árboles también brotan puede significar el enorme crecimiento del nacionalismo y el surgimiento de muchos nuevos gobiernos en nuevos países del mundo en desarrollo. Estas señales significarían que el glorioso reino de Cristo sería pronto establecido. Versículo 32 dice: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 1. Bueno, Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero ¿qué significa para él esta generación? Número 1. Algunos creen que se refería a la generación viviendo en la época en la que pronunció estas palabras y que todo se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Pero esto no puede ser, porque Cristo no volvió en una nube con poder y gran gloria. 2. Otros creen que esta generación se refiere a las personas viviendo cuando estas cosas comiencen a suceder y que los que vivan para ver el comienzo de las señales vivirían para ver el regreso de Cristo. Todos los acontecimientos predichos sucederían dentro de una generación. Esta es una posible explicación. 3. Otra posibilidad es que esta generación se refiere al pueblo judío en su actitud de hostilidad contra Cristo. El Señor estaba diciendo que la raza judía sobreviviría, esparcida pero indestructible, y que esta actitud para con Él no cambiaría a través de los siglos. Quizá los 2 puntos 2 y 3 sean ciertos. Versículo 33 dice:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los cielos atmosférico y estelar pasarán, también pasará la tierra en su forma presente, pero estas predicciones del Señor Jesús no dejarán nunca de ser cumplidas. Advertencia a velar y a orar. Versículos 34 y 38. Primero, versículos 34 al 35 dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mientras tanto, sus discípulos deberían guardarse de quedar tan ensimismados en comer, beber y en las preocupaciones mundanas, que su venida tuviese lugar de repente. Así es como vendrá sobre todos los que piensan en la tierra como su morada permanente. Versículo 36 dice: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los verdaderos discípulos deberían velar y orar en todo tiempo, separándose de esta forma del mundo impío que está condenado a experimentar la ira de Dios, e identificándose con los que van a estar en pie aceptados delante del Hijo del Hombre. Versículos 37 al 38 dice: Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Cada día el Señor enseñaba en el área del templo, pero salía a pasar las noches en el monte de los Olivos, sin hogar en el mundo que él había hecho, y todo el pueblo venía a él de madrugada, anhelantes de oírle en el templo. Fin del capítulo 21 de Lucas. Comentario de William MacDonald.